En esta jornada que se realiza en el marco de la muestra Cárceles, Narraciones del Encierro 1878-2025, esta jornada amplifica justamente la sección actual, es decir, todo lo que es más cerca del 2025, y el agradecimiento para los expositores es doble por haber venido y también por haber donado y prestado toda una gran cantidad de materiales que se pueden ver en la muestra, a la cual invito para quien todavía no la haya recorrido, que estará disponible hasta el 17 de agosto. La Biblioteca Nacional no es la primera vez que tiene actividades relacionadas con la cárcel y la escritura. Les voy a mostrar una foto del año 2013. A ver si podés pasar. La ven. Bueno, ese es del año 2013, un encuentro, uno de los primeros encuentros de escritura en la cárcel. Así que la biblioteca de alguna manera continúa haciendo algo que ya ha realizado. Y si pasas un poquito más, les voy a mostrar, bueno, este es el espacio donde están todas las publicaciones de estos colectivos que se presentan hoy. Y bueno, no mucho más porque tenemos poquito tiempo. Voy a presentarles a Juan Pablo Parchuk, quien es también autor de un texto del catálogo que nos cuenta todo el panorama, y que la jornada Escritura en la Cárcel tiene un poco un título que es el que él propuso, porque habla de escribir en la cárcel hoy, quien también nos prestó material de archivo de la UBA, así que bueno. Y también nos van a hablar Lilian Alba de Mujeres tras las rejas, Mario y Cristian, no, y Cris. Mario y Cris vienen de Brasil, de Foz de Iguazú, y hacen tareas de edición y traducción en la cárcel de mujeres de allá. Y también Ari y Ale de Yo No Fui, que también me permito contarles una pequeña anécdota que aparece en un libro que ven ahí en una antología de Yo No Fui, y cómo María Medrano busca un diccionario de ruso-español en la Biblioteca Nacional para ayudar a una presa. Así que fíjense cómo comienza todo un poco en una biblioteca también, tratando de ayudar a una mujer a comunicarse. Bueno, comienza un largo recorrido. Así que bueno, les dejo con estas presencias tan importantes. Bueno, arranco, ¿no? Bueno, ahora tengo que tomar la decisión de si los veo a ustedes o veo mis apuntes. Voy a intentar ver mis apuntes. Bueno, en principio muchas gracias por la invitación. No sé si se oye bien ahí. ¿Sí? ¿El sonido bien? Ok. Muchas gracias por la invitación. La verdad que la muestra es espectacular. Si no tuvieron la oportunidad de verla, vayan, que está buenísima. Y bueno, y como la consigna era, cuando hablé con era traer alguna imagen o objeto para arrancar, yo decidí venir con la obra de Weike, que es esta, de Bodoque, de 5 libros, escritos íntegramente en contextos de encierro, por Gastón Brosio Weike, un compañero integrante de nuestro programa. Y también pensaba en estos 5 libros y en un cuaderno ausente, que no lo ven porque no está, que es en realidad la primera obra de Weike, que escribió en un cuaderno de 48 páginas y que le dio a una docente penitenciaria para que lo corrigiera y nunca más lo vio. Así que en realidad la primera obra de Weike en realidad es ese cuaderno ausente, que quizás en algún momento vuelva a aparecer. Pero ¿por qué elegí esta obra? Bueno, esta obra está compuesta por 5 libros, que es una colección que el autor tituló Catarsis, que como ven todos tienen números en sus tapas. 79 es un libro de poemas, 48 un libro de cuentos, 118 aforismos, 17 la desgracia, la autobiografía, y 33 boludeces, que él dice que es una especie de museo de escritura, donde hay textos como un popurrí, un varieté, de textos que incluyen, por ejemplo, parciales que él hizo en la universidad mientras estaba privado de la libertad. Es una obra fantástica, publicada por Tren en Movimiento,
que quizás es una de las obras más originales que se hayan escrito nunca en una cárcel y que tiene una elaboración increíble, pero que me interesa sobre todo, y por eso la traía hoy acá, por el entramado que involucró poder publicar esa obra, ¿no? Es un entramado que obviamente tiene en su centro al autor y su creatividad infinita, pero que a la vez enlaza con los libros que él pudo leer, que le llegaron por distintas manos mientras estaba privado de la libertad, con los talleres de escritura que pudo hacer en el marco del programa universitario en cárceles, UBA 22, por el contacto que pudo tener gracias también a esos vínculos con una editorial, un proyecto editorial independiente como es Tren en Movimiento, y con un montón de compañeros y compañeras que de alguna manera están en la obra, que aparecen mencionados, que aparecemos mencionados, que aparecemos en los prólogos, en los epílogos, en los sellos, y que hacen a la conformación, digamos, de esta obra, ¿no? Un montón de personas, instituciones, colectivos, organizaciones que hicieron posible ese trabajo y que es un trabajo más de los que se pueden ver en la muestra, quizás excepcional, digamos, por el volumen que tiene, pero que no se sale de la norma respecto a un montón de otras experiencias de edición, de escritura en la cárcel hoy. Y ese trabajo también nosotros lo acompañamos como parte del programa de extensión en cárceles, el PEC, que es un programa de extensión de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Filosofía y Letras, que digamos, organiza talleres de escritura, de derechos, de oficios culturales en contextos de encierro, en el marco de este programa universitario de educación superior, que es UBA 22. También organiza actividades de acompañamiento adentro y afuera para estudiantes que hacen ese recorrido, que quieren seguir estudiando, que siguen en contacto con nosotros. Muchos de ellos se integran al equipo como Waiki. También publicamos, investigamos, hacemos archivos como parte de esas investigaciones. Parte de ese archivo es el que mencionaba ahí antes, que también prestamos para la muestra. Y también como estamos en la universidad, nos dedicamos a investigar y decidimos investigar la escritura en la cárcel, ¿no? Como parte del trabajo que hacemos, pero también de lo que nos interesa leer, estar en contacto, conocer, ¿no? Y así también que pudimos armar un archivo, o parte de este archivo que tenemos en papel también está en formato digital, en la red de escritura en cárceles, que se puede acceder como escrituraenlacárcel.com.ar o .org creo que es. Estaba con algunos problemas últimamente, pero bueno, si lo googlean lo van a encontrar. Y también, como decía ahí antes, organizamos los encuentros de escritura en la cárcel, que ya hace 10 años lo llevamos adelante y que los 2 primeros fueron acá, en la Biblioteca Nacional. De hecho, el primer libro de Waiki, 79, fue presentado en la Biblioteca Nacional, en el primer encuentro nacional de escritura en la cárcel, ¿no? Allá lejos y hace tiempo. Y cuando empezamos a pensar esos encuentros, en realidad no teníamos muy claro qué queríamos mostrar, o en todo caso teníamos la sensación de que había algo importante para mostrar en relación con la escritura en la cárcel, para que se conozca, para que circule. Y a lo largo de los años nos fuimos dando cuenta que se estaba construyendo ahí, digamos, un verdadero movimiento de escritura en la cárcel. Un movimiento sin centro, sin conducción, sino como esos movimientos que empiezan como a desarrollarse desde abajo, ¿no? Y que van tomando distintas formas, ¿no? Como esto, como alguien que de repente en un buzón de castigo se encuentra con la literatura y empieza a escribir, o como algún compañero o compañera que tiene la oportunidad de cursar un taller de poesía y encuentra una voz, o compañeros, compañeras que se organizan para poder
armar un proyecto editorial en las circunstancias difíciles que implica obviamente una cárcel, ¿no? Difíciles, violentas, crueles, ¿no? Y ahora con el ENEC ya hicimos la edición 11 el año pasado, y lo que pensamos también un poco como equipo es que en realidad que el ENEC ya, digamos, no nos pertenece, no le pertenece a nadie, que se empiece a replicar, a multiplicar, que nazcan muchos ENECs, podríamos decir, ¿no? En otros lugares, que adquieran nuevas identidades, poder transformarlo en otra cosa, ¿no? Estamos pensando en eso y cómo materializarlo, ¿no? Pero transformarlo en otra cosa, en algo que, digamos, se multiplique, circule, que produzca acontecimientos, jornadas, eventos en distintos lugares adentro y afuera de la cárcel. Tenemos como esa aspiración, ¿no? Un poco también volviendo al origen del encuentro, que fue algunas conversaciones con compañeros, compañeras, bueno, todos los que están hoy en esta mesa formaron parte pasaron por algún encuentro de escritura en la cárcel, mucha de la gente que va a hablar hoy también. Y entonces nos gusta eso, como pensarlo como que es algo que ya es un poco de todos, de todas, y que se multiplique, que siga expandiendo la escritura en la cárcel. Bueno, y pensaba también un poco en relación con lo que teníamos que charlar hoy, y con esto también voy a ir redondeando, en dos preguntas y posibles respuestas en borrador que seguramente se van a ir completando a lo largo de la jornada. Que una es, ¿qué hace o qué puede hacer la escritura en la cárcel? Y la otra es, ¿qué claves y orientaciones podemos encontrar que nos sirvan para enfrentar el presente e imaginar un futuro distinto, ¿no? Responder a la primera es difícil, la segunda quizás mucho más, pero la primera es difícil porque la escritura en la cárcel hace o puede hacer un montón de cosas, ¿no? Algunas de estas que les contaba antes, y como también surge de nuestras investigaciones y nuestra experiencia de trabajo, la escritura en la cárcel hace muchas cosas, ¿no? Permite, por ejemplo, armar una biografía, reescribir el pasado, hacer de la escritura una forma de vida. Weike dice, cuando escribo me autocorrijo, dice. También darle forma a proyectos colectivos, como vamos a escuchar hoy también acá en esta mesa, que empezaron muchos en una hoja de papel y que después se transformaron en una cooperativa, en una organización social, en un emprendimiento productivo, en una escuela de oficios, en una organización anticarcelaria. Entonces, la escritura puede hacer un montón de cosas, y de eso es testimonio todo lo que pueden ver también en la muestra y todo lo que seguramente vamos a escuchar hoy con mucha atención. Y con respecto a la segunda, es más difícil de responder porque estamos como en el meollo del asunto, ¿no? Digamos. O sea, ¿qué nos puede servir? ¿Qué claves podemos encontrar en la escritura en la cárcel para responder a la violencia y el odio que nos atraviesan hoy? Cómo recomponer hilos cortados, cómo imaginar entramados futuros, ¿no? Y la escritura en la cárcel nos enseña también mucho sobre eso, en cómo los proyectos se van copiando, replicando, ampliando, transformando, ¿no? Como un autor o una autora que nace en la cárcel se reconoce en otro y de repente a partir del incentivo que implica esa obra o ver concretada esa obra, empieza a escribir e imagina una obra posible. En cómo muchas veces estos proyectos también se van replicando, aprenden de los otros, ¿no? Y van multiplicándose, ¿no? Y también encontramos muchas formas de responder a las violencias, a esas violencias, digamos, que nos atraviesan hoy en las personas que atraviesan la peor de las violencias estatales, que es la cárcel, y en las personas también que recae todo
todo el odio social, ¿no? Esas respuestas que encontramos muchas veces en la escritura en la cárcel son respuestas a veces heroicas, valientes, sin intención de romantizarlas, pero también y sobre todo no descansan en el lamento o la victimización, sino que son desafiantes, irónicas, por momentos burlescas también, y tienen sobre todo una confianza plena en la literatura. Entonces, un poco también lo que aprendemos de la escritura en la cárcel es cómo se vive en tierra arrasada, ¿no? Todos los días parece que estuviéramos tocando fondo y no hay fondo, ¿no? Pero también pienso que la crueldad empezó antes, ¿no? Empezó cuando empezaron las cárceles, y hay personas que pueden decirnos mucho de esa experiencia y que en su escritura también podemos aprender mucho de ellos y ellas. Así que dejo esas preguntas planteadas como para seguir la conversación. Gracias. Hay un videíto de Munsen. ¿Cuál es el nuevo día? Sí. Bueno, me presento Lilian Alba de Mujeres tras las rejas de Rosario. Quiero empezar con una pequeña lectura de un texto que durante mucho tiempo nos ha acompañado cada vez que estamos en algún espacio. Somos voces que quieren ser escuchadas, somos personas con derechos, somos caricias por dar y otras que se fueron. Somos huellas, somos hijas, madres, nietas, hermanas, esposas, novias. Somos caminos por recorrer, somos lo que Galeano dijo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Somos un montón de personas sentadas alrededor de una mesa escuchándonos. Somos alegría, somos fuerza, somos tiempo, somos pasado, presente y un futuro. Somos tierra, somos viento, somos fuego, somos agua, somos las protagonistas de nuestro cuento, somos músicas, somos de muchas formas y colores, somos musas inspiradoras, somos cuerpos, somos silencio, somos amores, somos y estamos felices de ser. Somos todo lo que dijimos, somos todo lo que olvidamos decir, somos un montón de sueños juntos que nos mantienen vivas. Somos definitivamente mujeres. Este texto es un texto colectivo que se escribió en el año 2012 y lo elegimos siempre un poco para presentar no solo lo que se escribe dentro de un penal, sino lo que representamos dentro del penal, fuera del penal, que es este cruzamiento tan fuerte de ser mujeres dentro de un penal, ser mujeres visitando un penal. Esto es un entrecruzamiento que tiene sus particularidades. Desde el año 2006, la ONG transita el penal en principio de mujeres y hombres, luego nos quedamos solo con el de mujeres, y vemos que existe un imaginario social, una idea de encarcelamiento que tiene estereotipos muy instalados, con un discurso muy facho, muy punitivista, perdón, la palabra, ¿no? Pero que bueno, que está también asociado a un capitalismo, una forma de consumo, o una forma de pensar cómo hay cuerpos que tienen valor de vidas que tienen valor de ser vividas y otras que no, ¿no? Y todo eso, esas vidas que no están atravesadas por la pobreza, son personas racializadas, son minorías así entre comillas, y se ensaña especialmente con las mujeres y las disidencias. Es por eso que, sobre todo cuando se transgrede la ley, es por eso que nosotras nos dedicamos exclusivamente a esas personas. Lo que se busca es garantizar el ejercicio de derechos, garantizar también el desarrollo de distintas actividades y capacidades. Hicimos intervenciones dentro del penal y fuera del penal. Dentro del penal se trabajó con talleres de teatro, escritura, radio, textil, reparación de bicicletas, albañilería. Fuera también se replicaron, ¿por qué?
porque hay todo un entorno femenino que sostiene los encarcelamientos, tanto femeninos como masculinos, ¿no? Somos las mujeres las que, cuando otra mujer cae presa, se encarga de cuidar a los hijos. Somos las mujeres las que cuando el marido, el primo, el hermano cae preso, vamos a visitarlo, le llevamos las cosas y siempre somos las mujeres las que estamos en esa situación de cuidado. Yo siempre digo que trabajar en un penal está muy romantizado por la sociedad. La gente tiene en la cabeza, no sé, Alcatraz, la película de Alcatraz. ¿Quién no vio una película de Alcatraz? No sé, Expreso de Medianoche, para hablar de lo terrible, de lo horroroso. No sé, Cárcel de Mujeres, para hablar de lo pornográfico. ¿No? No sé, El Marginal, Los Ocupas, que hablan de esa marginalidad también. Y nosotros trabajamos en un salón con 3 ventanas, que es un lujo. A veces las puertas las podemos mantener abiertas, a veces nos las cierran. Esas puertas abiertas no dan a un patio, dan a un pasillo. Ese pasillo, para llegar a ese pasillo, nosotras atravesamos 2 requisas y 14 puertas. 2 requisas, 2 veces que nos revisan todo lo que llevamos y 14 puertas. Y ahora tenemos una pulserita, onda VIP, ¿vieron? Para que sepan que nosotros estamos transitando dentro del penal con permiso. Entrar algo al penal siempre ha sido una odisea, sacar del penal ha sido otra, volver a traer lo que sacaste es otra. Y nosotros trabajamos con las chicas que llegan de a 2, desde los pabellones hasta este aula, esposadas. Quedan de un lado de la reja y ahí suben hasta donde está el taller. Y estas cuestiones las hablo porque tenemos que entender que la situación de la que vienen y llegan no es una situación alegre, no es feliz, no es un recorrido libre dentro de un pabellón a otro, sino que siempre, y sobre todo en Santa Fe, estas medidas son sumamente represivas. Y eso, llegar de ese contexto al aula, nosotras las recibimos con una merienda siempre, una charlita previa, y usamos disparadores. Un texto, una poesía, un poema, una letra de una canción, una charla sobre algún tema que esté dando vuelta, que esté pululando, un juego de naipes. Todo es una buena excusa para partir hacia la escritura. No siempre se llega, no todas llegan de la misma manera. Yo siempre digo que lo que más me asombró es tener una interna que me dijo, yo aprendí a leer y a escribir sola. Yo era analfabeta y aprendí sola. Y estaba en un taller de escritura. Una persona que no había transitado ni siquiera la primaria, porque su papá le había dicho que era mujer y no podía hacer eso, ¿no? Cómo se va atravesando todo el tiempo. Y ese trabajo tiene algo que para nosotros es poderosísimo, pero para el Estado no tiene importancia, que es el valor simbólico de ese trabajo. Cómo entra ese trabajo en la subjetividad de cada persona. Y eso que para nosotros es valiosísimo, para el penal, para el servicio penitenciario, es nada. No existe. Es una cosa que no es tangible, que no se puede ganar plata con eso. Las chicas van a salir y no van a sacar plata escribiendo cositas, como me han llegado a decir. Entonces, es un taller que está bastante vapuleado. Entonces, nosotros buscamos cuál es la forma de que se entienda que hay materialidad en esto. Y ahí es cuando empezamos a jugar con otras cuestiones, con collage, que es el que se me perdió, si alguien lo encuentra, es mío. Un trabajo muy bonito que hicimos sobre hojas de libros, tachar las palabras que no nos gustaran, dejar solo las palabras que nos gustaran y de ahí partir hacia otro texto, y eso provoca una materialidad. Eso nos deja un texto tachado y un texto escrito. Eso nos deja algo que puedo mostrarle al servicio penitenciario. Nosotras siempre a principio de año somos 3, 4 en el taller, todos los años cambia la cantidad. Le entregamos una
porquería de esta realmente, de Chica Bet, cosida a mano, con hojitas que tenemos recicladas de una donación. La intervención artística es de las chicas. A partir de un texto, bueno, ¿qué quieren hacer? ¿Collage? ¿Escribir? ¿Pintar? ¿Tema libre la vaca? Vamos con eso. Y salen estos cuadernos que son para ellas su tesoro. Es más, este se llama, no sé si alcanzan a ver arriba, dice Mi lugar. Ese es el nombre del cuaderno, no del escrito. El escrito tiene un título que está en fosforescente. El cuaderno es su lugar. El cuaderno es el espacio donde ellas pueden vivir de otra manera otras cosas que imaginaron o que les pasaron y quieren olvidar y por eso lo escriben, o le pasaron y quieren recordar y por eso lo escriben, o proyectos, ¿no? Tengo chicas que me dicen siempre, yo nunca pensé en escribir. Fui a la escuela y escribía lo que me pedía la señorita. Muchas no terminaron la secundaria, porque también la pobreza está ahí, ¿no? Eso lo sabemos. Y de repente ver que escriben, que logran algo tan importante como hacer un libro, y allá atrás tienen el último libro que se sacó de los talleres, que es un libro, no es un fanzine. Apostamos al libro, apostamos a hacer una curaduría de esos textos, apostamos a acomodar los textos para que tuvieran una calidad literaria, no para decir esto es la muestra de un taller, sino para decir esto es un libro. Y estoy orgullosa de este libro. Y hoy me comentaban que uno de los libros cayó en manos de una interna que ahora está en Santa Fe y que se emocionó, ¿no? Ver lo que ella hizo, lo que ella produjo, que está dando vueltas. Y yo siempre les cuento a las chicas que ese librito de Luz en la Caja se fue a Montevideo, se fue a Chile, se fue a Quito. No lo pueden creer. Para ellos es inimaginable que sus textos estén dando vuelta. Y esa es la materialidad que tienen. Eso es lo único que tienen ellas para decir, yo escribí, yo estoy acá, escúchenme, léanme. Y eso es fuertísimo, ¿no? Y también, bueno, un poco tener que ayornarnos a tener materialidades nos obliga de repente a tener que aprender nosotras como talleristas técnicas para poder enseñarles, técnicas, qué sé yo, no sé, hicimos un entramadito de papel para jugar con palabras que para un lado se lee una cosa, para un lado se lee otra, y los pocos tiempos que tenemos, ¿no? Porque el taller está planteado martes y jueves de 14:30 a 16:30. Nosotros llegamos a las 14:15, 14:30 y estamos afuera, estamos 16, 15 entramos. 15:30 con suerte están las chicas del tren de los distintos pabellones. Eso es algo también que quiero detallarlo porque es un taller que como se trabaja la palabra, y no es casualidad, es un taller en el que podemos mezclar pabellones. Nunca hay problema. Y eso para mí es una clave tremenda de lo que significa poder usar la palabra. Y bueno, y a las 16:30 el grito de la celadora de narración afuera y tenemos que irnos, no hay opción, ¿no? Y esto se repite constantemente, a veces son 30 minutos, a veces hemos llegado a dar 1 hora y media y somos tan felices. Y esto también se viene dando el taller de escritura este año junto con el taller de radio, que nos pareció una buena idea porque se pueden entramar las dos cosas, la palabra escrita y la palabra oral. Y esa es otra forma de ser escuchada, ¿no? Saber que tu voz está afuera. Y escribir sobre un tema y charlar sobre ese tema es como que le da un paquete más cerradito a la cosa. Y las materialidades, como les digo, les invito a todos a verlos allá atrás. Están los fanzines que se hicieron desde el 2012 hasta hoy con los libros, pequeños libros objetos que son una medida económica para poder pasar de acá para allá algunos textos que son livianos, que no es lo mismo irte a Quito y llevar 10 libros que llevar un montoncito de
un paquetito de pequeños libritos condensados. Hay un libro que se llama Cuerpos en Flor, que después del primer año muy represivo en las cárceles de Santa Fe, pero mucho más represivo en las cárceles de mujeres de Rosario, logramos hacer con las pocas chicas que salían. Y para nosotros cada cosita que aparece ahí, dice, ¡ay, qué bonito! Es un laburo tremendo. No es, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, me haces mal cuando me decís eso! Y probablemente a muchas de las que estamos acá nos pase. Pero todo eso es lo que a nosotras nos empuja a seguir yendo, a seguir estando, porque ese no es solo escribir, es charlar, es tratar de explicar derechos, es que nos pregunten qué pasa con esto, qué hago con la causa. Siempre hay alguna cuestión que nos traspasa totalmente y que también no podemos manejarla porque no somos abogados, no somos especialistas en diversos temas carcelarios y se nos escapan. Pero ese es el lugar donde los pueden hablar. Ese es el lugar donde saben que tienen una oreja, que las escuchamos, nos interesa lo que les pasa. Y una chica, y con esto cierro, a principio de año pudimos sacar a una de las internas para que haga una lectura en un museo a cielo abierto. Y después la veo adentro, ¿no? Estaba en el EMPA, se cruza y me dice, profe, yo pensé que ustedes con las cosas que nosotras hacíamos acá no le importaba a nadie, quedaban por ahí tiradas. Cuando vi lo que hacen, lloro. Lloro y lloro, no puedo creerlo. Ese sentirse valorada, eso es lo que sirve, sin romantizar nada, porque las situaciones que las llevaron son situaciones espantosas, límite, que muchas, no existe eso de son todas inocentes, muchas te dicen, no, yo estoy acá porque sí, me mandé un moco, mandé una cagada y bueno, tendría que estar. Pero la situación en que están, la falta de derechos y la falta de todo, ¿no?, que tienen ahí adentro es tremenda. Por eso nosotros estamos ahí adentro, para que eso se visibilice afuera. ¿Tienen voz propia? Sí. Y nosotros lo que hacemos es sacarla y que salga por el mundo. Gracias. Sin iba seki an ayuda para la página web. Si puedes colocar direito a poesia.com, ver.com primeiro, direito. Explícale al público que vamos a poner direito a poesía. Yo puse así, la poesía. No. .com.br. Sí. Co. Me voy y verme. Espacio. Si quieres moverla un poco, a ver, coge la compu para manejarla. Está. Ese nuevo que no se nos da el cambio. Apaga esto, pues sí, está bien. Pues, venga. Él sí, ahí sí. Creo que se aproximan, ¿no? Hay dos, sí. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Primeramente, bueno, soy Cris de Direito a Poesía en Brasil. Aquí está Mario, mi compañero de proyecto. Y primeramente me gustaría agradecer muchísimo el hecho de estarmos aquí hoy, de poder compartir con ustedes, agradecer a Acevedo de habernos incorporado en esta exposición importantísima que está aquí en la biblioteca. Y bueno, primeramente nos presento rápidamente el contexto del proyecto. Estamos en Foz do Iguaçu, una ciudad
de cerca de 300.000 habitantes en la región de la Triple Frontera de Argentina, Brasil y Paraguay. Esta región tiene como seis unidades prisionales con cerca de más de 4.000 personas encarceladas, que nos da un número de 1% de la población, más que 1%, que es el doble de la media nacional en Brasil. Entonces es una ciudad que encarcela muchísimo, aunque parezca una ciudad muy pacata y tranquila. Bueno, Direito a Poesía nació hace 10 años, en 2015. Es un proyecto de extensión universitaria de la Universidad UNILA, la Universidad Nacional de la Integración, Universidad Federal de la Integración Latinoamericana, donde estamos ahí. Cuando llegamos, prácticamente así que llegamos, empezamos a pensar y a planear y a practicar ya el proyecto. ¿Qué hacemos? Talleres literarios en dos unidades penitenciarias en Foz de Iguazú, una unidad femenina y una de las unidades masculinas, que tienen condiciones completamente distintas, eso hay que decir, la propia configuración del espacio, las dinámicas, las reglas, es todo muy distinto, la manera de funcionamiento, y también las dinámicas de género es distinto también. Ya en esos años, bueno, aprendemos a también a trabajar en esas dos dinámicas. ¿Y qué nos impulsó primeramente? Lilian conozco en la unidad femenina. ¿Qué nos impulsó primeramente? Primeramente nos impulsó liberar la literatura de las murallas universitarias, en donde muy frecuentemente se queda encarcelada y presa, y todavía más en ese contexto de productivismo académico neoliberal. Entonces pensamos alguna cosa que activar afuera la literatura. Y no teníamos experiencia, siquiera conocimientos muy profundos de talleres literarios y tampoco de la cuestión carcelaria. Y así muy pronto nos dimos cuenta de que estábamos en un nudo de problemas fundamentales, estructurantes de la sociedad contemporánea, de problemas urgentes, bueno, de los cuales no podemos desviarnos. Y bueno, ahí también nos pasó, además de así, estamos en el cruce de 3 instituciones, ¿sí? La cárcel, la universidad, la propia literatura, vista como también una institución con sus reglas, sus cuestiones de poder. También nos pasó que, bueno, vimos como una institución en ese cruce, cada una de ellas se tensionaba mutuamente, y eso nos fue muy potente para empezarnos a refletir, investigar, a pensar cosas para los talleres, a leer la literatura de un modo completamente distinto. A veces textos muy canónicos lo poníamos ahí en la oficina y se transforma en otra cosa. Entonces ahí se nos formó un espacio muy interesante
para levantar cuestiones juntos, las personas en privación de libertad y nosotros afuera juntos pensando cosas y muchas preguntas que inmediatamente también muy pronto nos pareció que sería importante buscar conexiones con otros grupos, otros proyectos, otras colectivas en América Latina. Y ahí esta condición en que estamos de una universidad con este enfoque, con esta misión de una integración latinoamericana, nos puso también ahí en búsqueda de esas conexiones. Y ahí, bueno, nos pusimos a realizar algunos trabajos para esta creación. Ahí se pone en eventos, ahí un poquito más abajo, este primer encuentro de poesía y arte e impresiones inolvidable, en donde conocimos a María, que está aquí, a Lili, y a muchísimas otras personas de otros proyectos en Brasil y un proyecto en Paraguay. Ahí, bueno, fue un momento así muy fuerte de creación de estas redes y a partir también de estas conexiones también fuimos descubriendo otros proyectos en Latinoamérica y bueno, desde ahí percibimos que en Brasil hay efectivamente muchas conexiones de investigadores, personas que investigan la cuestión carcelaria desde Brasil en diálogo con Estados Unidos, con investigadores, movimientos, colectivos en Estados Unidos. Lo que está muy bien, pero percibimos que no había la misma conexión, los mismos diálogos con otros países de la América Latina. Y de otra parte también veíamos que aparentemente no habían tantas conexiones de los países hispanohablantes con grupos que están trabajando en Brasil. Entonces ahí nos pusimos como una misión ahí de promover estos diálogos. Bueno, que se explica en parte por cuestiones lingüísticas, pero también por una geopolítica epistémica que hace con que busquemos primeramente los países del norte global, menos que entre nosotros. Y entonces, ahí Mario, conectando con el Laboratorio de Traducción, que es otro proyecto ahí en la UNILA, que él coordina también, pensó en el blog, este blog, La Escritura la Afuera, hay que volver, así, sobre el cual él va a decir más. Creo que ya está, sí. Y bueno, desde ahí pensamos que hay una cuestión a trabajar, que es la traducción, que se está traduciendo cuando hacemos este esfuerzo y de esta necesidad de, bueno, hacernos visibles unos a nosotros. ¿Sí? De esto también se hace la resistencia, de quien está dentro de la cárcel y afuera, y nosotros juntos intentamos nos volvemos visibles a nosotros mismos. Haría ahí unas fotos de un PowerPoint, no sé si lo puedes ver, el PowerPoint también ya está abierto, no sé. Es el otro, ese, ahí, perfecto, gracias. Ya te recibiste. Sí, gracias. Bueno, buenas tardes. También quería comenzar agradeciendo por la posibilidad de estar acá, compartiendo con todos ustedes, agradecer especialmente ahí. Y es es siempre un honor, una alegría estar junto a personas con las cuales hemos aprendido tanto, que siguen siendo un referente para nosotros, y con las que hemos desarrollado lazos de amistad, afectivos, después de tantos años de trabajar también en diferentes encuentros. Yo quería compartir 4 puntos de reflexión sobre la traducción, que además es la labor que nos permitió participar de la muestra, ¿no?
A partir de nuestra experiencia, entonces 4 puntos de reflexión sobre traducción, a partir de nuestra experiencia en Direito y Poesía, con traducción, entonces tenemos un blog en que publicamos traducciones de portugués a español y de español a portugués de trabajos realizados en cárceles o vinculados de alguna forma con la cárcel. Y especialmente esas reflexiones se vinculan también con lo que estamos haciendo últimamente, y es que sus trabajos sean hechos con, estamos hablando con mujeres privadas de libertad. La idea es trabajar con hombres también, pero por diferentes circunstancias el trabajo en la prisión femenina ha sido más factible, digamos. Entonces, para no demorarme, creo que voy a leer, bueno, que me tengo que quitar también las gafas. Entonces, el primer punto es decir que diferentes operaciones de traducción cultural están implicadas en el trabajo realizado con la escritura por los distintos colectivos y proyectos aquí presentes. A Cris y a mí, Cris lo mencionó, nos interesa mucho pensar, por ejemplo, en los diversos sentidos que adquiere la literatura, en su sentido más institucional, letrado, y la universidad cuando entran en la cárcel. Ahí se transforman en otra cosa. Y bueno, ustedes en Argentina hay una gran experiencia sobre eso, ¿no? Y nos interesa pensar en eso, no porque las veamos a esas instituciones como vías de redención de las personas privadas de libertad, sino porque movimientos como ese nos parecen necesarios para que la universidad y la literatura se mantengan vivas y relevantes. Sobre estos movimientos de traducción cultural, de hecho el primer texto que se publica en el blog, pero no es necesario. El primer texto que se publicó fue en 2019, cuando comenzamos, y es un texto que escribió María Medrano para el M de ese año, el M del 2018, no, del año anterior, y en que planteaba justamente una cuestión de traducción amplia, en el sentido justamente de traducción cultural, porque decía, bueno, ¿qué significa hacer un paro en una cárcel de mujeres? ¿No? ¿Tú te acuerdas de ese texto, no? Y era claro que pensar de una forma completamente diferente, porque decía, bueno, en un lugar en que la mayoría de mujeres deberían tener trabajo pero no lo tienen, bueno, las remuneraciones son muy bajas, ¿qué significa parar en ese espacio? ¿No? Entonces ya pensar de la cárcel es pensar estas cosas de otra forma, desde otra perspectiva, ¿no? Entonces ese es un primer punto. En segundo lugar, nos parece que la traducción, en sentido amplio, también desempeña un papel importante en lo que Liliana Cabrera, en su texto para el catálogo, denomina una lengua sudaca del abolicionismo penal, algo en que yo no fui bien trabajando, ¿no? Pensar en esa lengua implica reflexionar sobre cómo se presenta y se traduce el abolicionismo penal en las lenguas de la calle, o mejor, las lenguas del día a día de un determinado territorio, en las prácticas cotidianas fuera de las instituciones letradas. Entonces, cuando uno habla de abolicionismo penal, no deja de ser una cosa medio abstracta, incluso, bueno, toda una discusión de qué significaría. Y creo que lo que nos han propuesto, no sé, ustedes también lo pueden complementar, es, eh, bueno, que si pensamos en las prácticas desde lo cotidiano y cómo vamos a pensar esas prácticas, bueno, pensemos algo como el segundeo, ¿no? Y a partir de ahí empezar a pensar. Entonces, el segundeo nos localiza ya en un territorio y ciertas prácticas para empezar a pensar esto que parece tan diferente, tan distinto, tan distante, que es el abolicionismo. Entonces, tercer punto, la traducción también desempeña un papel relevante en el acercamiento, fortalecimiento y multiplicación de diferentes lenguas sudacas abolicionistas de América Latina y del sur global. Según la colectiva Pájaros entre Púas de Chile, segundeo podría traducirse para ellas como apañar. Aida Hernández, de Hermanas en la Sombra de México, la traduciría en su contexto como acuerpar. Cada una de estas palabras tal vez evoca diferentes matices y posibilidades de prácticas abolicionistas que ya circulan por ahí en distintos lugares de América Latina. Es algo que nos parece interesante justamente y surgió de una discusión en la red feminista anticarcelaria de América Latina, de la que hacen parte diferentes colectivas que están acá. Era justamente, bueno, y siguiendo ese movimiento de segundo, ¿y cómo se diría en Chile? Y surgió apañar. Y si uno piensa en apañar, hay toda una historia de la palabra interesante para pensar. Por ejemplo, significa también reparar. No sé si acá se llega a usar en ese sentido. O esto de acuerpar, que trae toda la cuestión de los cuerpos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si empezamos a pensar a partir de esas palabras que se usan muchas veces para el acompañamiento, el apoyo, el cuidado, ¿no? Eh, y pensando en eso, ¿cómo se traduciría segundeo en Brasil? ¿Y en cuál de los muchos portugueses de Brasil, no? Y es una pregunta que le hice, de hecho, a las compañeras en la cárcel, y ahí surgieron algunas posibilidades que todavía estamos pensando, como é nóis, pode pá, tamo junto, pode crer, pode crer.
finalmente, punto 4, sobre el punto 3, esto nos llevó también a hacer un ejercicio de traducción que tuve la posibilidad de presentar justamente en el encuentro de escritura en la cárcel del año pasado, en que un texto hecho en Brasil, en contexto prisional, y que de hecho nosotros no entendíamos bien porque el lenguaje era de la cárcel de Sao Paulo, lo llevamos a una cárcel de Foz primero para entenderlo, y después ese texto fue traducido en diferentes cárceles o personas que habían tenido experiencias de cierre de América Latina. Estaba Yo no fui, Padres entre púas y Mujeres tras la no, perdón, y Hermanas en la sombra de México, ¿no? Entonces hay de esos ejercicios de pensar estas lenguas en esos movimientos. Y para pensar, digamos, desde las personas que están interesadas en pensar el abolicionismo, no como una cosa, yo qué sé, como una curiosidad para gente de afuera, incluso porque los textos son herméticos para quien no conoce el vocabulario hasta cierto punto, ¿no? Y no hubo traducción, digamos, a una lengua neutral, franca o así. Finalmente, traducir en la cárcel textos escritos en otras cárceles nos ha mostrado que entre las personas privadas de libertad también hay interés en leer lo que escriben sus semejantes en distintos lugares de América Latina. Y ciertamente sus escritos dicen y suscitan cosas allí que en otros contextos no suscitarían. Entonces quería para terminar simplemente leer una de las traducciones que hicimos, pues ahora sí pasar, que fue justamente de Mujeres tras las rejas. Devuélvete un poquito, una más. Nosotros subtitulamos un video de Mujeres tras las rejas y tuvimos la posibilidad de pasarlo en Foz de Iguazú. Incluso estuvo Lilian, Lucio presente, a hacer un debate entonces allá con las mujeres privadas de libertad en Foz, lo que es súper interesante, ¿no? Puedes pasar. Ahí está, ¿no? Ahí está Lilian, Lucio, Cris. Soy frío. Está Viviani, que ya salió también. Bueno, puedes pasar ahora sí. Y entonces, ¿qué hicimos con los poemas? Lo que hacíamos era llevar un poema en español, claro, la aproximación a las lenguas nos ayuda mucho a hacer esos ejercicios, y leerlo con ellas y empezar ahí, bueno, ¿qué dice, no? ¿Y cómo se diría en portugués? Y claro, nosotros que vamos de la universidad vamos auxiliando con algunas palabras o algunas construcciones, pero el poema se va traduciendo así en conjunto. Por ejemplo, si hay una cosa de registro, pues decimos, mira, fíjate que esto está dicho en un registro más académico, o esto no es jerga, y así, ¿no? Para empezar la traducción. Y sobre lo que abren estas lecturas de poemas escritos en las cárceles, en otra cárcel quería leer esta parte de la columna de la derecha, que son comentarios u opciones de traducción que iban saliendo a medida que traducíamos, ¿no? Entonces este es un poema que, si no me equivoco, se llama Ser madre, ser niña. Sí. Ajá, Ser madre, ser niña. Y empieza hablando justamente de la relación con las niñas, y al final habla de la visita, y ese pedazo que está ahí, dice: los sábados hay olor a pasta frola, pizza, empanadas, es lindo verlos correr, ¿no? Em português quedou: os sábados têm cheiro de torta de goiabada, de pizza e de empanada, é lindo ver eles correndo. Aí, cuando hicimos la traducción, queríamos preguntarle a las mujeres internas, ¿no? ¿Cuál era el olor que había en la cárcel el día de la visita? Y bueno, y ellas no sabían, yo tampoco, que era pasta frola y todo, ¿no? Fue toda una cosa para traducir, pero lo interesante fue que ellas no respondieron hablando de comida, sino como el poema habla de ser madre, ser filha, que en portugués, hablaron de los afectos, ¿no? Entonces una de ellas, una mujer llamada Fernanda, va a decir lo siguiente, voy aquí una traducción. Bueno, en el día de visita, en la penitenciaria huele a mamá. Hay una cosa que todo el mundo hace en la visita y no lo dice. A nosotras, que nos gusta el olor de nuestra mamá o el olor de nuestros hijos, agarramos una prenda si podemos. Si tenemos la oportunidad de quedarnos con una prenda de ellos, lo hacemos. Mi madre vino una sola vez en estos 4 o 5 años que llevo aquí. Lo primero que hice fue hacer que se sacara el top y que lo intercambiara conmigo. Yo me quedé con su top y agarré sus sandalias y le di las mías. Me quedé sintiendo su olor en su top hasta que se le quitó. Entonces, esta cosa, ¿no? De lo que significa leer un poema que te lleva un contexto, una experiencia que en otro lugar obviamente no encuentras, ¿no? Bueno, entonces...
Bueno, buenas tardes. Gracias a todos por acompañar este momento, especialmente a I. Acevedo y al equipo de trabajo que armó esta muestra en este contexto, en este momento. Nos parece muy importante poder estar acá y bueno, y que también saber que muchas veces atrás de estos proyectos hay personas, trabajadores que impulsan estos espacios en las instituciones públicas y que esto suceda, bueno, felicitaciones y gracias también. La muestra está buenísima, la vimos hoy cuando llegamos. Mi nombre es Alejandra Rodríguez, yo soy parte del colectivo Yo No Fui, estoy con mi compañero Ari, está María Medrano ahí también, otra compañera fundadora del colectivo. Y lo que pensamos de compartir, primero traer objetos, dijimos, bueno, llevamos nuestros trabajos, nuestras escrituras, nuestros libros. Nosotros, para quienes no nos conocen, somos un colectivo que tiene 23, 24 años de vida ya. Comenzamos en el año 2002 con un taller de poesía en la cárcel de Seiza, justamente a cargo de María Medrano. Y la palabra, la escritura, la traducción son palabras que atraviesan mucho la vida de nuestro colectivo desde el comienzo. Hoy y mencionaba esta situación de María cuando María trabajaba en tribunales, lo cuento muy rápido, pero siempre lo cuento porque me parece que es importante esto para ver cómo la palabra está muy presente en nuestro colectivo. María trabajaba como escribiente en un tribunal y le toca tomar una declaración indagatoria a una chica de Bielorrusia que no hablaba el idioma y obviamente no se podían, la comunicación ya era imposible como punto de partida porque no había manera de que esa situación de la declaración indagatoria se concrete y es así que María decide, hablar con una traductora oficial, hacer determinadas cosas, se comunican a través de dibujos y demás para que esa situación sea posible. O sea, ya de entrada había en ese vínculo, en ese encuentro, una imposibilidad de la comunicación de la palabra a priori, pero que aún así, algo de la comunicación logró suceder. Y María, después de ese encuentro, renuncia a ese trabajo porque se dio cuenta que quería estar del otro lado, no tomando declaraciones indagatorias. Y un poco ese gesto, esa decisión de María, es la que después la termina visitando a esta compañera bielorrusa durante 3 años, la termina visitando todos los fines de semana, todo el tiempo que dura la condena en la unidad 3. Y en eso, producto de ese recorrido de 3 años, ella escribe un libro de poesía que fue U3, y a partir de ese libro la convoca a la Casa de la Poesía para dar un taller en un penal y ella pide que sea en esa unidad y ahí ese taller es el comienzo de nuestro colectivo. Entonces digo, cómo la palabra y la poesía están en nuestro colectivo desde el comienzo. Lo que nosotros pensamos teníamos poquito tiempo, pero sí hicimos como una suerte de organización de nuestros momentos políticos y del lugar o de la forma, mejor dicho, la materialidad que ha tomado la palabra en estos años, que no ha sido siempre la misma, como tampoco nosotros somos el mismo colectivo. O sea, nosotros no somos el mismo colectivo del 2002, ni del 2010, ni del 2018, ni del 2020, ni el del 2022. O sea, como que nuestro colectivo, que es un colectivo, hoy lo denominamos un colectivo transfeminista, abolicionista penal, transfeminista queer, abolicionista penal, antipunitivista, no nos pensamos siempre de esa manera. Nosotros fuimos una organización social, fuimos un colectivo cultural, fuimos un colectivo feminista, fuimos una organización de mujeres, pasamos por muchas cosas en tantos años, ¿no? Pero también la propia práctica y las reflexiones sobre nuestra práctica nos han llevado a derivas y a nombrarnos también de otras maneras. O sea que para nosotros las palabras van acompañando nuestro proceso político, nuestro proceso de transformación, nuestro proceso de preguntas, nuestros procesos de lucha también. Y entonces, en estos momentos, de la palabra, el primer momento del colectivo podríamos llamarlo como el momento poético, pensamos, ¿no? Como imaginando que tal vez el título de esta historia podría ser los procesos de subjetivación política o mejor dicho, procesos de subjetivación política hacia la construcción de una lengua antipunitivista, como para ponerle un título a la película. Entonces, en ese primer momento, cuando la película empieza, nosotros escribíamos poesía y la poesía, cuento esto de María porque María llega al penal a dar el primer taller y ella decía, pensaba, ¿quién va a estar ahí para que yo dé un taller de poesía? No va a ir nadie, o sea, como la imagen de, ¿a alguna mujer le interesará un taller de poesía? Y cuando llegó se sorprendió porque había 20, 25 compañeras mujeres esperándolas y ahí empieza, el camino del taller de poesía adentro del penal. En todo ese primer momento que dura más o menos 10 años, se hicieron muchas cosas, festivales de poesía dentro de la cárcel, con poetas que fueron a visitar, se sacaron 3 antologías de poemas,
se hicieron fanzines, no sé, se pusieron los poemas de nuestras compañeras en el Roja, se llevaron a documento, o sea, como pasaron muchas cosas en esos 10 años, pero sobre todo en términos políticos, subjetivos, la poesía o esos 10 años de alguna manera estaban más caracterizados por la escritura sobre la propia historia, la reflexión personal, el proceso de subjetivación de la propia historia, lo que me pasó, lo que vivo en la cárcel. Y ahí podríamos compartir. Elegimos un poema de ese primer momento, que es un poema de Lili Cabrera. Hay mucho material, digamos, pero elegimos uno de cada momento como para, digamos, para que nos entre la película en los 15 minutos. Entonces, este poema de Lili. Sí, dale, léelo porque no veo bien. La reja se estrella contra mí misma y yo me estallo contra la reja. El pasado, los años, las horas, el presente, el futuro, los minutos, cada segundo queda aplastado tras el estruendo. La reja se cierra, deja surcos invisibles en el mosaico, marcas que permanecen con la herida abierta en las muñecas. Cortes verticales en las venas de esos que no se pueden suturar. Ustedes allá, nosotros acá, en el medio un torrente de vida que se escapa, es imposible unir lo que separa. Bueno, este es un poema de Lili que forma parte de una de las antologías de poemas de esos años. Como les decía, la característica de nuestra palabra en esos años era una escritura más catártica, había un trabajo formal con el lenguaje y sobre todo la docente, en este caso María, estaba muy centrada en lo poético y también había un carácter muy lúdico y muy experimental en nuestros talleres de poesía. La circulación de nuestros materiales fue a través de festivales intramuros, en muestras, en presentaciones, también se hicieron fanzines, postales. Bueno, y se escribieron, digamos, las 3 antologías donde se publicaron los materiales y las escrituras de nuestras compañeras privadas de libertad. Una frase para cerrar este momento es de Lili Cabrera, que dice que para ella escribir adentro de la cárcel era algo así como imaginar una ventana que se abría a sí misma. Una ventana hacia mí mismo. Bueno, el segundo momento que empieza después del 2010, nosotros lo pensamos más como un momento más periodístico, digamos. Y ahí sucede algo muy particular, que es que entre el 2010, 2011 y 2018, que es el momento donde se suma a la organización Ceci Ruppel, que es una compañera poeta, pero además es periodista. Entonces se arma una pareja pedagógica entre Ceci y María. Entonces lo que era la poesía ya empieza a ser más periodismo también, empieza a ser algo más mixturado entre la poesía y el periodismo, y se arma lo que sería un taller de comunicación, ya no va a ser un taller de poesía. Entonces empezamos a indagar más en ese tipo de escritura, digamos, se arma un taller intramuros que se llamó taller de comunicación y otro taller afuera en el medio libre. Ya empiezan a participar las compañeras en salidas transitorias. Para esa época nosotros, el colectivo ya tenía sus sedes afuera de la cárcel. Y esto que decía, ¿no? Se conforma esa pareja pedagógica que se mezcla entre la poesía y el periodismo. Y las características por ahí cambian, ya no es tanto hablar desde la singularidad, sino que se empieza a intentar contar la cárcel. Empieza una escritura que tiene más que ver con la vida en la cárcel y las derivas. Aparecen otros géneros como, por ejemplo, las crónicas, las entrevistas, las notas de opinión. Sacamos estas 2 revistas, la revista Yo Soy, en esos años. Por eso también digo, hay como una búsqueda hacia lo que es la lengua más periodística, y también hacemos un programa de radio en esos años en FM La Tribu, en esto también de la palabra oral que comentaban hoy las compañeras de Rosario, Santa Fe. De Rosario, Santa Fe, ¿no? Rosario, provincia de Santa Fe. Provincia de Santa Fe, perfecto. Por eso prefiero preguntar. Bueno, y también hicimos fanzines y demás. Y el tercer momento, que le llamamos más momento político, una palabra más política si se quiere, es un momento donde aparece un fuerte trabajo nuestro en los talleres que teníamos en el medio libre afuera. Participan compañeras que vienen en salidas transitorias, otras que están en arresto domiciliario. Y el colectivo se amplía, se mixtura. Algo que no dije del momento anterior es que también nosotros en ese momento, entre el 2011 y el 2018, fuimos parte de la red de organizaciones que trabajan en contexto de encierro, junto con los compañeros de la UBA, con Esquina de Libertad, que allá la veo Valle, y con varias organizaciones de cooperativas que trabajábamos en contextos de encierro. Digo también porque esas alianzas también estaban hablando de un tipo de búsqueda en la que estábamos en ese momento,
digamos, más concreto, digamos, por decir así, el mapa de las organizaciones que trabajamos en cárceles. En este tercer momento político, ya la escritura es pensar la cárcel, es cuestionarla, es problematizarla. Aparecen escrituras colectivas, aparecen géneros literarios muy mezclados, aparece el ensayo político para nosotras y aparece el feminismo, ¿no? Que también es algo muy importante porque nos transformamos como colectivo, singular, colectivamente, el colectivo, digamos, sale mucha gente, entra gente nueva, aparecen otras preguntas, aparece la necesidad política de vincularnos con otro tipo de luchas, ya no es solamente un activismo carcelario, anticarcelario o de quienes hacemos cosas en la cárcel, sino es pensar la vida en su integralidad y eso nos vincula a toma de tierras, nos vincula a recuperación de casas, nos vincula a otras problemáticas y empezamos a escribir, por ejemplo, escribimos notas de opinión que publicamos en diarios, sacamos este libro en plena pandemia para relatar un poco la vida de nuestras compañeras, cómo se vivía el encierro en la pandemia. Después hicimos un libro sobre las compañeras en arresto domiciliario, que lo hicimos con el CELS, que se llamó Castigo a domicilio, que es este. Y también, bueno, y sacamos también este libro, que fue ya el último libro que para nosotros, en esta película que estamos contando, podría ser un libro de transición de ese tercer momento, que esto es el último libro que se llama En Poblado y en Banda, Revancha a la Justicia, que es el momento donde nosotros empezamos a pensar ya en clave más abolicionista penal, justicias alternativas, que es un poco el momento en el que estamos ahora, donde pasamos la pregunta sobre la justicia por la singularidad y empezamos a construir relatos desde nuestras experiencias, nuestras vivencias, a ver de qué estamos pensando cuando decimos justicia y cómo también empezar a abrir ese concepto y empezar a cuestionar esa justicia hegemónica, blanca, patriarcal, bla, 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 y empezar a desarmarla y empezar a encontrar, como decían recién los compañeros de Derecho a Poesía, empezar a encontrar tal vez en nuestras propias prácticas concretas de justicias alternativas. O sea, que la justicia alternativa tal vez no es algo a lo que hay que llegar en algún momento, sino también es un movimiento de reconocimiento de algo que ya mismo estamos haciendo al construir otro tipo de prácticas y a ir creando todos los días la vida, que es la vida que queremos, que es hoy una vida sin cárceles, obviamente. Bueno. Sí, el último capítulo de la película. pero no leímos el manifiesto. No, pero leámoslo. Bueno, leo el manifiesto. El manifiesto, este es del momento Esto es político. pandemia. Somos el tipo de personas que no entran en el plan de emergencia, cuerpos extraños, el descarte de una sociedad que nos trata en cualquier circunstancia como ciudadanos de segunda. Para ellos, nosotros somos el virus. Lo sabemos, nos hacemos cargo. Mutamos, sobrevivimos y por eso no hay anticuerpo que nos detenga. Estamos inmunizados a cualquier mierda porque hemos pasado la mayor parte de nuestras vidas expuestas a la pobreza, al hambre, al consumo, a la vida en la calle, a la cárcel, a los síntomas y a las secuelas del capitalismo. Sobre su efecto en nuestras vidas podemos escribir largo y tendido. Por eso no hay cuarentena ni obediencia que nos asegure una vida vivible bajo los parámetros de una sociedad de la que pareciéramos no ser parte. Este manifiesto se llamó Somos Plaga. Bien. ¿Y queda algo más? Y queda... Sí, pero... Este es de Poblado y en Banda. Las palabras tienen la capacidad de armar y desarmar imaginarios, de configurar prácticas y componer constituciones. El hecho de que las cárceles, el derecho penal y el poder punitivo existan tiene que ver con cómo organizamos nuestras palabras, nuestras prácticas y los usos que les damos. El modo en que las palabras se organizan en una carátula puede mandarte años en cana. El modo en que nosotros las organizamos puede configurar nuestro estar en común. Bien. Bueno, queda chiquito ya porque tenemos que cerrar, pero no, por ahí reponer un poco más... 15 minutos. Perfecto. Reponer un poco más sobre este último momento. Nosotros somos un colectivo que nació... desde un taller de poesía, entonces tenemos una insistencia muy grande con la palabra, discutimos todas las palabras, sobre todo porque creemos que el lenguaje no nos alcanza y sobre todo porque cuando Ale habla de justicias alternativas, lo que estamos intentando decir es que la justicia hegemónica nos ha expropiado la capacidad de resolver conflictos, entonces nos encontramos en el gravísimo problema de que al momento de resolver conflictos, ya sean interpersonales o geoglobales, no encontramos la configuración de nuestro lenguaje
para poder llevar a prácticas que no repartan dolores innecesarios, como es en el caso de la cárcel. Me parece que recuperar un poco también estos momentos que como colectivo fuimos transitando, que también cuando pudimos encarnar ese momento en el que no éramos un colectivo solamente que se hundiaba, porque bueno, tenemos espacio de salud mental, bueno, muchas cosas que después les contaremos, pero también cuando nos dimos cuenta que éramos un colectivo que estaba conformado por personas que habían pasado por la privación de la libertad y personas que no habíamos pasado por la privación de la libertad, pero que teníamos un horizonte común, que es el horizonte del abolicionismo penal. Acá, como dice nuestro compañero Mario, suena muy abstracto, pero para nosotros es muy importante poder hacer un lenguaje del abolicionismo penal en el sur global. Nosotros tenemos un ejercicio de traducción también y la verdad que nos sentimos muy cercanes. De hecho, nos pasa que es muy difícil encontrar personas brasileras acá en Argentina o que escriban en portugués. De hecho, hay una historia muy conocida de Angela Davis cuando fue a Brasil y ella dice: che, todo bien con que me lean a mí, pero lean a Leria González, que es una Angela Davis, si se quiere, brasilera y que es muy poco citada, por ejemplo, acá en Argentina. Para nosotros fue muy importante, por ejemplo, sacar este libro que se llama ¿Qué hacemos con las cárceles?, que es el caldo de cultivo. Son las conferencias previas a que Angela haga Son obsoletas las prisiones. Y después también hicimos el ejercicio de traducción de Tikkun, ¿Qué quieren entonces? Que son 21 puntos de por qué ser abolicionista de las cárceles. Y también hace poco presentamos un libro que se llama No nos vamos a cancelar, de Adrián Mare Brown, también en nuestra casa, que es un libro precioso también, pero siempre con la contradicción de que esos lenguajes vienen del norte global hacia nosotros. Estamos un poco hartos, vamos a seguir traduciendo porque nos parece importante la traducción, pero también poder trabajar en la idea de crear un lenguaje desde nuestros territorios. Y también un poco la mesa hoy se llama Tomar la Palabra. Para nosotros la toma es muy importante y sobre todo porque, por ejemplo, en nuestra casa tenemos una biblioteca, que le decimos la biblioteca anticarcelaria y abolicionista de las cárceles, porque teníamos una incomodidad, que era que cada vez que vamos a una biblioteca, a una librería sobre justicia, no hay un espacio situado para el abolicionismo penal. Entonces dijimos, bueno, no lo van a hacer ellos, lo hacemos nosotros, así que bienvenidos. Hay muchos textos de muchas personas que están acá, de las cuales estamos muy agradecidos. Y sobre todo, para nosotros hay algo que también venimos pensando mucho, que es que la cárcel está en todos nosotros. Somos una sociedad que tiene un consenso de que las cárceles existan. Y para nosotros, la cárcel, que además de muchas cosas es un borramiento de las diferencias, para nosotros habitar lo colectivo es el compromiso con una experiencia radical de vivir entre las diferencias y con las diferencias. Creo que está. Me olvidé algo que es importante, que esto derivó hoy, al día de hoy. El año pasado, después de 22 años, decidimos formalizar en una escuela que se llama Escuela Yo No Fui, Artes, Oficios y Experimentación Política, que está siendo un espacio de asilo político para nosotros hoy, donde estamos dialogando con muchos compañeros. Es el espacio donde estamos creando esta lengua. Hay un taller que le pusimos así, un seminario. El seminario de ahora se llama Hacia una teoría antipunitivista desde el sur global. A nosotros nos interesa mucho la teoría, pero la teoría, como decía acá Cris, la compañera, que explote de los espacios académicos y que no se subsuma solamente a personas autorizadas para poder hablar de las cárceles, sino que también creemos que la cárcel puede ser el motivo y el impulso para hacer que muchas personas que jamás se hicieron una pregunta de por qué existen las cárceles se animen a tomar la palabra. Y a producir teoría. Y a también. producir teoría.